Bien chicos, buen día con todos. Nos encontramos ya en lo que viene a ser la semana 5. Esta semana nos toca revisar temas sobre nutrición, fotosíntesis y respiración. Bien, básicamente lo que viene a ser ciclo de Calvin, ciclo de Krebs, entre otros. Este chicos viene a ser un tema fijo para preguntas de admisión, así que cualquier duda, cualquier consulta que tengan, si quieren que repita uno de los procesos, sin ningún problema. Bien, entonces empezamos con lo que viene a ser nutrición. Nosotros entendemos por nutrición los procesos bien que van a realizar los seres vivos para poder obtener bien lo que vienen a ser los llamados nutrientes, el cual van a obtener a manera de materia y también lo aprovechan para obtener energía. En cuanto a la nutrición, vamos a encontrar que existen dos tipos. La nutrición autótrofa, presente en plantas, presente en lo que viene a ser microorganismos con capacidad fotosintética, ¿bien? Los cuales van a aprovechar compuestos inorgánicos como el CO2 para poder fabricar sus propios compuestos. Básicamente se nutren bien a partir de sustancias inorgánicas. Por otra parte, la nutrición heterótrofa bien pertenece a los organismos que van a nutrirse a partir de otros organismos. Buenos días, chicos. Bien, van a nutrirse a partir de seres vivos. Bien, si por ahí te colocan una bacteria que degrada a otra bacteria, automáticamente ser vivo que consume a ser vivo entra dentro de la parte de nutrición heterótrofa. Ahora, dentro de los organismos que presentan nutrición heterótrofa, vamos a encontrar de dos tipos. Estos se van a diferenciar en la manera en que convierten la materia compleja, que conocemos como alimento, a la forma básica de nutrientes. Profe, ¿cómo es eso? Por ejemplo, ustedes acaban de tomar un desayuno, quizás ahí había lo que viene a ser leche, queso, pan, huevos, ¿bien? Entonces, todo eso viene a ser una materia compleja, se considera alimento. Consumiste un poco de pan, un pedazo de pan, son unas cadenas largas de polisacáridos bajo la forma de almidón. Gracias al sistema digestivo que ustedes presentan, han convertido toda esa cadena de polisacáridos en moléculas simples, en monosacáridos. Estas moléculas simples vendrían a ser nutrientes. Comiste huevo, quizás un pedazo de carne, de pollo, vienen a ser cadenas largas de proteínas, péptidos, polipéptidos, los cuales gracias a tu sistema digestivo lo conviertes a la forma de aminoácidos, el cual sería un nutriente. Consumiste grasas durante el proceso, también lo regresas a la forma básica, bien, de ácidos grasos, de alcoholes lineales, los cuales serían nutrientes. Y por supuesto, en todo alimento, como consumimos seres vivos, también consumimos ácidos nucleicos, ADN, ARN. Gracias al sistema digestivo, lo regresamos a la forma básica de nucleótidos. Bien, entonces toda esa materia compleja que nosotros consumimos se considera alimento. Recién cuando llega a la forma de nutrientes, las células lo pueden aprovechar. Y los organismos tienen dos formas de convertirlo en nutrientes. Los holozoicos vienen a ser aquellos que emplean un sistema digestivo, el cual va a permitir poder convertir todos estos nutrientes. En cambio, los saprófagos no presentan un sistema digestivo como tal o algún órgano de manera interna que pueda degradarlos. Los saprófagos tienen que hacerlo de manera externa, como el caso de hongos, bacterias. Estos organismos van a liberar una serie de enzimas y aparte también por la propia humedad del ambiente, las propias condiciones climáticas, la materia compleja se empieza a degradar de forma externa. De manera externa al organismo se convierte en nutrientes y ellos simplemente aprovechan los nutrientes, bien, absorbiéndolos directamente. Entonces, tener mucho cuidado en este punto, por ejemplo, cuando te colocan un carroñero. Si a mí me indican que tenemos por ahí un ave, un gallinazo que está consumiendo lo que viene a ser una paloma muerta, bien, está consumiendo trozos de la paloma muerta, ¿qué tipo de nutrición heterótrofa presentaría? ¿Saprófago u holozoico? Un ave carroñera que consume una paloma muerta. ¿Saprófago u holozoico? ¿Cuál creen, chicos? ¿Saprófago? No, holozoico. A pesar de que está consumiendo materia muerta o básicamente un animal muerto, el ave carroñera cuenta con un sistema digestivo. De manera interna, su organismo va a convertir estos pedazos de alimento en nutrientes. Bien, saprófagos lo hacen de manera externa y básicamente dentro del grupo de los saprófagos tenemos bacterias y hongos. Bien, el resto de los organismos, salvo una que otra excepción, van a presentar digestión holozoica. Bien, entonces, la diferencia básica es eso.
Los holozoicos lo convierten de manera interna, gracias a la presencia de sistemas digestivos, ¿bien? De distintos tipos. En cambio, los saprófagos lo convierten de manera externa. ¿Qué cosa? El alimento en nutrientes. Bien, tener mucho cuidado con estas dos definiciones que hay preguntas de verdadero y falso en este tipo. Bien. Ok, entonces empecemos con la primera parte, la nutrición autótrofa directamente con los procesos fotosintéticos. Muchos ya conocen lo que viene a ser la fotosíntesis, lo han visto desde el colegio incluso, quizás si han tenido una academia previa. La fotosíntesis se define como la captura de dióxido de carbono con los suficientes niveles de agua y gracias a la energía luminosa que es captado por la clorofila permite convertir estos carbonos inorgánicos en carbonos orgánicos. En este caso, por ejemplo, en glucosas, ¿bien? Liberando oxígeno como sustancia de desecho en el proceso y agua restante. Bien, ahora. No confundirse porque esta es una fórmula general de la fotosíntesis. Bien, no confundirse pensando que la fotosíntesis únicamente me va a dar como productos lo que vienen a ser carbohidratos. Únicamente voy a obtener glucosas. No. Por fotosíntesis, las plantas pueden obtener cualquier molécula orgánica. Pueden formar glucosas, pueden formar pentosas, bien pueden formar el resto de las hexosas, pueden formar aminoácidos, pueden formar lípidos, bien. Las plantas pueden formar cualquier tipo de molécula orgánica por procesos fotosintéticos. La glucosa se coloca ahí porque, digamos, es el principal componente que las plantas forman. Tienen grandes reservas de almidón y unas cuantas reservas lipídicas y proteicas, pero no tienen ningún problema en formar lípidos y proteínas y también ácidos nucleicos por fotosíntesis. Cuando pensamos en fotosíntesis, también nos vamos directo a lo que vienen a ser los órganos fotosintéticos, especialmente a nivel de las hojas. Pero recordar que las plantas con tallo verdoso también pueden realizar fotosíntesis a nivel de estos tallos. Bien, en las hojas, cuando nosotros nos acercamos y hacemos un pequeño corte, vamos a notar la presencia de lo que viene a ser la epidermis, un tejido protector, epidermis por arriba, epidermis por abajo, recordando que esta epidermis está compuesto por células completamente translúcidas, células que van a dejar que la luz pueda atravesar porque justo por debajo de ellas se encuentra el parénquima clorofiliano, una gran cantidad de células que van a presentar abundantes cloroplastos con clorofila en su interior. Por la parte inferior de la hoja, aparte de las células del epidermis, vamos a encontrar a células que sí tienen cloroplastos, pero que se les conoce como las células guardianes o células oclusivas, formando una estructura conocida como estoma, muy importante para el intercambio gaseoso, ya que como parte de la fotosíntesis se necesita capturar CO2 a través de los estomas. Bien, si hacemos un zoom a lo que vienen a ser estas células del parénquima clorofiliano, vamos a encontrar la presencia de cloroplastos en su interior y analizando más de cerca los cloroplastos vamos a encontrar dos zonas. Una zona conocida como los tilacoides, donde ocurren las reacciones dependientes de la luz, las reacciones luminosas, y el resto del espacio que viene a ser el estroma, ¿bien? Donde se lleva la conocida fase oscura, que permite fijar el carbón, ¿bien? Entonces, chicos, esto viene a ser un esquema general de lo que nosotros conocemos como fotosíntesis. Vamos a analizar más de cerca las estructuras del cloroplasto a modo de repaso porque ya lo hemos visto y lo tenemos por aquí. Recordad que el cloroplasto está formado, bien, por una doble membrana, membrana externa, membrana interna. La membrana interna a su vez forma pliegues, repliegues internos. A esos repliegues se les conoce como tilacoides. Los tilacoides pueden estar apilados uno sobre otro, tilacoides en grana, o pueden estar conectando estas apilaciones, tilacoides intergrana o láminas tilacoidales. En estos tilacoides vamos a encontrar la clorofila, el responsable de poder captar la luz. ¿Bien? El espacio restante se conoce con el nombre de estroma. Y a nivel del estroma, nosotros vamos a encontrar ADN de tipo circular, vamos a encontrar ribosomas 70S, junto con la presencia de lo que vienen a ser reservas lipídicas, reservas de almidones, reservas proteicas que el cloroplasto va a emplear. Bien, pero nos centramos en estas dos partes. El tilacoides como la zona que presenta clorofila para la fase luminosa y el estroma, bien, la zona que presenta ADN, ribosomas, reservas para la fase oscura. Bien, entonces, ¿cómo se lleva a cabo el proceso fotosintético? En dos etapas. La primera etapa viene a ser la fase luminosa o fase lumínica.
También se le conoce como la fase fotodependiente. Depende de la luz para poder activarse. ¿Y dónde ocurre? A nivel de los tilacoides. Bien. La planta va a requerir lo que viene a ser luz, que está por aquí. Va a requerir lo que viene a ser agua, por esta parte. Y gracias a las reacciones de la fase luminosa, se forma ATP como molécula energética y los NADPH. Pregunta básica de química, chicos. El NADPH, tal como lo ven ahí, es la forma reducida u oxidada del NADP. El NADPH es la forma reducida o la forma oxidada. Oxidada. Al revés, reducido. ¿Bien? Para que se acuerden, es la forma reducida. También se le conoce como el NAT reducido. En las preguntas se pueden colocar, tenemos cierta cantidad de NAT reducidos o de dónde se obtienen los NAT reducidos. No siempre te colocan el NAT pH. Bien, entonces ya lo reconoces también como NAT reducido. Mientras que el NAT P más es la forma oxidada. Bien, es el NAT oxidado. Vamos a colocarlo así. Entonces, por la fase luminosa se producen ATPs y se producen NAT reducidos, los cuales van a ser aprovechados en la llamada fase oscura. La fase oscura también se conoce como la fase fotoindependiente, no depende de la luz, es la que permite fijar el carbono y se lleva a cabo a nivel del estroma. Entonces, la fase oscura aprovecha el ATP que obtiene la luminosa, aprovecha los NAT reducidos que obtiene la luminosa y captura moléculas de CO2. Con estas moléculas de CO2 va a aprovechar los carbonos para formar moléculas orgánicas, principalmente carbohidratos, pero recuerden que no es lo único, puede formar cualquier tipo de molécula orgánica. Como emplea el ATP, le quita uno de sus fosfatos, regresa esta molécula en forma de ADP, ¿bien? De un adenosín de 3 fosfatos, ahora se convierte en un adenosín de 2 fosfatos. Como emplea al NAT reducido, lo regresa bajo la forma de NAT oxidado. ¿Bien? Entonces, de esa manera, la fase luminosa y la fase oscura van intercambiando ciertas moléculas. Ahora, simplemente a manera de detalle, chicos, porque quizás ya muchos sepan este tipo de trampitas. La fase luminosa, como es una fase fotodependiente que depende de la luz, únicamente se lleva a cabo de día. Durante la noche, bueno, básicamente en oscuridad, las plantas no realizan fase luminosa. No pueden hacerlo, no hay presencia de luz que active a los cloroplastos. Bien, la fase oscura ocurre de día o de noche. La fase En el oscura. día y la Todo noche. el día, correcto, todo el día. Bien, la fase oscura no depende de la luz, así que haya o no haya, se va a llevar a cabo. Pero para que la fase oscura realmente se lleve a cabo, necesita ATPs, necesita NAT reducidos y por supuesto capturar CO2. Bien. En el caso, por ejemplo, durante las noches, como ya la planta no puede producir ATP por fase luminosa, la planta emplea a sus mitocondrias. Las plantas tienen mitocondrias, por si acaso. Y estos mitocondrias, para estar activos, como vamos a ver hoy día de hoy, necesitan presencia de oxígeno. Por eso no se recomienda que ustedes, si tienen un cuarto pequeño, una habitación muy cerrada, poco ventilada, tengan plantas en su habitación, ya que durante la noche, en la ausencia de luz, las plantas y ustedes van a estar compitiendo por oxígeno. Bien, mucho cuidado. Ok, chicos, entonces esto viene a ser un esquema general de la fotosíntesis. Centrémonos en la primera parte, la fase luminosa. Bien, y lo tenemos por aquí. Esto lo movemos un poco al costadito. Ahí está. Bien. Nosotros, en estos procesos tanto de fotosíntesis como de respiración, vamos a trabajar con algo que se conoce como gradientes. ¿Se acuerdan del tobogán? Cuando teníamos una zona de alta concentración de moléculas, estas se dirigían sin gastar energía a una zona de baja concentración. Entonces, en la fase luminosa vamos a comparar dos zonas. La parte interna del tilacoides, la luz del tilacoides, con el espacio que queda restante que viene a ser el estroma. Bien. Entonces, por aquí tengo al tilacoides con la letra T y por aquí presento al estroma. ¿Y qué vamos a comparar? La concentración de iones hidrógeno. Bien, en química cuando se habla de concentración se coloca entre corchetes al compuesto. Bien,
concentración de iones hidrógeno. Vamos a ver cómo están estos iones hidrógeno en la parte interna del tilacoides y en la parte externa que viene a ser el estroma. Recordar que en un inicio, como se encuentra en equilibrio, las concentraciones son iguales. Bien, hay la misma cantidad de iones hidrógeno adentro y afuera. Bien, entonces, iniciamos con el proceso fotosintético. A nivel del tilacoides, nosotros vamos a encontrar la presencia de dos fotosistemas. El fotosistema 2, que está presente por aquí, y el fotosistema 1. Bien. Profe, ¿por qué está en ese orden? El 2 primero y el uno después. Eso se debe al proceso evolutivo de las plantas. Bien, las plantas primitivas desarrollaron primero al fotosistema 1, que también se le conoce como el P700, ya que captura lo que viene a ser la luz a 700 nanómetros. Bien, las plantas primitivas únicamente presentan fotosistema 1, pero las plantas modernas desarrollaron al fotosistema 2, también conocido como el P680, bien, captura luz a esa longitud de onda. Desarrollaron este fotosistema 2 como apoyo al fotosistema 1 en los procesos fotosintéticos. Entonces, por eso nosotros iniciamos explicando con el fotosistema 2. Bien. Cuando el fotosistema 2 recibe fotones de luz, llega a la luz, captura su energía, el fotosistema 2 adquiere la energía para tomar a una molécula de agua, que está por aquí, y romperla, separarla en sus partes básicas. Al momento que nosotros rompemos una molécula de agua, vamos a obtener oxígeno e hidrógeno. Bien, este oxígeno se libera como una sustancia de desecho, es el gas que nosotros respiramos, y aquí encontramos a los hidrógenos. Profesor, no son hidrógenos, son iones hidrógeno. ¿Qué le ha ocurrido al hidrógeno para convertirse en un ion hidrógeno? ¿Cómo un átomo se convierte en un ion positivo? ¿Qué cosa pierde? Electrones. Electrones. Electrones, correcto. Al momento que el fotosistema 2 realiza, rompe la molécula de agua, bien, forma oxígeno, a los hidrógenos les roba los electrones, bien, y el fotosistema 2 captura estos electrones. Entonces, vemos que en la parte interna del tilacoides empieza a aumentar la concentración de iones hidrógeno, bien, un primer aumento por aquí. A este proceso en el cual rompemos moléculas de agua gracias a la energía luminosa, se le conoce, bien, recuerden que romper algo en términos biológicos es lisis, como estamos empleando la luz, esto es la fotólisis, bien, fotólisis del agua. El fotosistema 2 realiza fotólisis del agua, rompe la molécula de agua y a los hidrógenos les roba sus electrones, dejando iones hidrógeno en el interior del tilacoides. Bien, empieza a aumentar la concentración. Estos electrones que acaba de robar el fotosistema 2 los va a enviar al fotosistema 1 y para eso va a utilizar a la cadena transportadora de electrones, las cuales la conforman la plastoquinona, voy a utilizar color verde, bien, la plastoquinona, el complejo citocromo BF, así es el nombre completo, complejo citocromo BF y la plastocianina. Bien, en ese orden. Entonces, el fotosistema 2 primero envía los electrones a la plastoquinona se lo pasa al complejo citocromo BF, este se lo envía a la plastocianina y la plastocianina finalmente se los envía al fotosistema 1. Bien, entonces para que lo recuerden, lo coloco aquí al costado. Del fotosistema 2 pasa a la plastoquinona, la PQ, de aquí pasa al citocromo, bien, PF, de aquí pasa a la plastocianina, el PC, y finalmente llega al fotosistema 1. Bien, esto es lo que se conoce como la cadena transportadora, ¿bien?, de electrones. Ahí está. Al momento que los electrones van pasando por estas proteínas, sobre todo por el complejo citocromo, activa a esta proteína. ¿Y qué hace el complejo citocromo cuando está activado? Va a tomar iones hidrógeno que se encuentran en el estroma, bien, que van a estar por aquí, y los introduce en el tilacoides con esa energía. Entonces, a nivel del tilacoides, vuelve a aumentar. Te lo coloco de otro color para que diferencies cuál es cuál. A nivel del tilacoides,
aumenta iones de hidrógeno gracias al citocromo BF y a nivel del estroma disminuye los iones de hidrógeno por acción del citocromo BF. Bien, por aquí va a haber un segundo aumento de iones de hidrógeno, por aquí empieza a disminuir la concentración. Bien, por acción del citocromo BF. Bien, los electrones llegaron al fotosistema 1. Bien, tienes una carga que procede del fotosistema 2. El fotosistema 1 también reacciona a la luz y el fotosistema 1 produce sus propios electrones, pero la cantidad no es suficiente. Es por eso que cuando recibe el extra de electrones del fotosistema 2 y estos electrones se envían a la proteína conocida como ferredoxina, como la ferredoxina tiene gran cantidad de energía, ella puede activar a la ferredoxina natreductasa. Bien, en algún problema te pueden colocar que el fotosistema 2 está ausente o la cadena transportadora de electrones está rota o está ausente. Entonces, el fotosistema 1, con los pocos electrones que tiene cuando se los envía a la ferredoxina, no hay suficiente energía para activar a la natreductasa. Bien, necesita el apoyo extra de los electrones del fotosistema 2 junto con los del fotosistema 1 para que recién la ferredoxina tenga suficiente energía y active a la natreductasa. Bien, se necesitan los electrones de ambos. Si solamente es del fotosistema 1, no alcanza. Cuando se activa la NAT-reductasa, esta toma a los NAT oxidados y les agrega lo que viene a ser iones hidrógeno. Toma al NAT oxidado, le suma iones hidrógeno y los manda a la forma de NAT reducidos. Por aquí ya estamos formando, bien, una de las moléculas propias de la fase luminosa, el NAT reducido. Entonces, la NAT reductasa hace que la concentración de iones de hidrógeno libre empiece también a disminuir. Tenemos otra disminución por acción de la NAT reductasa. Bien. De esa manera, chicos, trabajan los fotosistemas. Finaliza justo aquí, con la NAT reductasa. Hasta ahí. Bien. ¿Qué cosa obtenemos al final? ¿Con qué nos hemos quedado? Por un lado, se ha liberado oxígeno como molécula de desecho, por otra parte, hemos conseguido NAT reducidos, pero también hemos alterado la concentración de iones hidrógeno. La parte interna lo hemos cargado de iones hidrógeno y la parte externa ha disminuido la concentración de iones hidrógeno. Quiere decir que va a haber un tema de gradientes. En la parte interna hay una alta concentración de esta molécula y en la parte externa hay una baja concentración de dicha molécula. ¿Y qué ocurre cuando tenemos dos zonas con diferencia de concentraciones? De la parte alta tiene que fluir hacia la parte baja. Bien, tiene que ir a favor de la gradiente. Y eso ocurre con los iones hidrógeno. Están tan cargaditos dentro del tilacoides que finalmente tienen que salir para que nuevamente regrese al equilibrio. Para salir, estos iones hidrógeno van a hacerlo a través de una proteína conocida como la ATP sintasa o ATP sintetasa o simplemente la ATPasa, la proteína que sintetiza, que forma ATP. Al momento que los iones hidrógeno salen, le dan la energía a esta proteína para que tome a un adenosín de 2 fosfatos, un ADP, y a este adenosín de 2 fosfatos le agregue un tercer fosfato, en otras palabras, lo fosforile. Al momento que se le agrega un tercer fosfato, se convierte en un ATP. A este proceso se le conoce como la fosforilación, pero como todo depende de la luz, se le conoce específicamente como la fotofosforilación. Bien, entonces de esa manera las plantas en la fase luminosa producen NAD reducidos, producen ATPs. Bien, ¿se logró entender, chicos? ¿Alguna pregunta puntual? Lo repito nuevamente. Si quieren que lo Una repita, consulta. ¿Cómo dime. sería el proceso si no estuviera el fotosistema 2? Buena pregunta. Ahorita vamos a esa parte, bien, haciendo algunas eliminaciones para ver cómo funciona la planta, bien. Pero primero quiero que saber si se ha entendido todo el proceso. ¿Todo bien, chicos? ¿Ninguna pregunta? ¿No quieren que lo repita? ¿Puede repetirlo, por favor? ¿Podría repetirlo nuevamente, por favor? Ok, bien. Lo de la ferrotoxina también. Ok, vamos a poner hincapié en eso. Entonces, empezamos nuevamente bien con la planta en estado neutral. Bien, está todo normal, todavía no pasa nada.
Recordar que vamos a comparar las concentraciones de iones de hidrógeno dentro del tilacoides, que está por aquí, y con los del estroma. Bien, en una etapa inicial las dos concentraciones son iguales. Bien. Entonces, a nivel de las plantas, a nivel del tilacoides, vamos a encontrar la presencia de dos fotosistemas. El fotosistema 1, también llamado el P680, y el fotosistema 2, conocido como el fotosistema 1 conocido como el P700 y el fotosistema 2 conocido como el P680, ¿bien? Por la longitud de onda que capturan, 700 nanómetros, 680 nanómetros. Recordar que las plantas primitivas únicamente desarrollaron fotosistema 1, trabajan con fotosistema 1, pero las plantas modernas desarrollaron al fotosistema 2, el cual sirve de apoyo al fotosistema 1. Bien, entonces, esta plantita recibe luz, llegan los fotones. Cuando los fotones entran en contacto con el fotosistema 2, le dan la energía suficiente para tomar a una molécula de agua y romperla. A eso se conoce como la fotólisis del agua. Bien, lisis de romper, foto por la luz. Producto de la fotólisis del agua, bien, al momento que la molécula se separa, libera oxígeno molecular, el cual es un gas de desecho por parte de las plantas, y libera hidrógenos, pero estos no son hidrógenos, son iones hidrógeno. ¿Qué le ha pasado a los electrones? El fotosistema 2 se los ha robado. Bien, estos iones hidrógenos se empiezan a acumular dentro del tilacoides. Primer aumento de iones hidrógeno. Los electrones que ha robado el fotosistema 2 se los va a enviar al fotosistema 1 a través de la cadena transportadora de electrones. Estos electrones pasan a la plastoquinona, de la plastoquinona al citocromo Bf, del citocromo Bf a la plastocianina y finalmente llegan al fotosistema 1. Bien. Al momento que los electrones pasan por el complejo citocromo Bf, activan a esta proteína. ¿Y qué hace el citocromo Bf? Empieza a capturar iones hidrógeno que están en el estroma y los introduce al tilacoides, lo cual va a hacer que a nivel del tilacoides aumente la concentración de iones de hidrógeno y a nivel del estroma empiece a disminuir la concentración. ¿Bien? El fotosistema 1 también reacciona a la luz produciendo sus propios electrones. ¿Bien? Entonces el fotosistema 1 tiene sus electrones, que no son muchos, y recibe un extra que viene del fotosistema 2. Tiene una gran cantidad de electrones. Al momento que envía esos electrones a la ferredoxina, como la ferredoxina recibe una gran cantidad de electrones, tiene la suficiente energía para activar a la ferredoxina natreductasa. Bien. Al momento que la NAT reductasa se activa, toma a los NAT oxidados y los junta con iones hidrógeno para formar NAT reducidos, lo cual hace que la concentración de iones hidrógeno en el estroma también disminuya. Bien, aquí finaliza el trabajo de los dos fotosistemas, bien, con la formación de NAT reducidos. Ahora, ¿qué nos ha quedado? Ya hemos liberado oxígeno como molécula de desecho, pero notamos que la parte interna del tilacoides está cargadito de iones hidrógeno. Hay una gran concentración, mientras que la parte del estroma ha ido perdiendo iones hidrógeno. Bien, hay una baja concentración. Tenemos gradientes, zona de alta concentración, zona de baja concentración. Las moléculas fluyen, bien, de lo alto hacia lo bajo, como el tobogán. Entonces, los iones de hidrógeno tienen que salir al estroma y la única forma en la que pueden salir es a través de esta proteína conocida como la ATP sintasa o ATP sintetasa o simplemente ATPasa, la proteína que sintetiza, que forma ATP. Al momento que los iones de hidrógeno salen, le dan la energía a esta proteína para coger a un adenosín de dos fosfatos y agregarle un tercer fosfato. En otras palabras, fosforilarlo, ¿bien? O fosfatarlo, como quieran llamarlo. Eso va a permitir formar un adenosín de tres fosfatos, un ATP, lo cual viene a ser la molécula energética. A este proceso en particular se le conoce como la fotofosforilación. Bien, entonces chicos, eso viene a ser el esquema de la fase luminosa, lo que ocurre durante la fase luminosa. Ahora, resolviendo las dudas. ¿Qué pasa cuando solamente el fotosistema 1 funciona? Bien, te pueden colocar diversas preguntas, como por ejemplo, las plantas primitivas que únicamente tienen fotosistema 1, ¿cómo realizan la fotosíntesis? Cuando solamente está presente el fotosistema 1, voy a utilizar el color celeste, ¿bien? El fotosistema 1 produce sus propios electrones, bien, con la llegada de luz.
Estos electrones, que son poquitos, los envía a la ferredoxina, ¿bien? Y como la ferredoxina no tiene suficiente energía para activar a la nadreductasa, no gasta esos electrones en vano. La ferredoxina los recicla y los envía al citocromo BF. ¿Qué pasa cuando el complejo citocromo BF recibe electrones? Se activa. Este complejo citocromo BF va a empezar a capturar iones hidrógeno al interior, ¿bien? Los cuales luego salen a través de la ATP sintasa para formar ATP, ¿bien? Una vez que el complejo citocromo BF recibe los electrones, se los envía a la plastocianina y la plastocianina los regresa al fotosistema 1. Bien, de esta manera van a reciclar los electrones. Entonces, existen dos tipos de lo que viene a ser la fotosíntesis, o mejor dicho, la fotofosforilación. Bien, una en la cual participan los dos fotosistemas, vemos que se obtiene NAD reducido, se obtienen ATP. A eso se le conoce como la fotofosforilación no cíclica, porque va en un solo sentido, y otra donde solamente participa el fotosistema 1, recuperando, reciclando sus electrones y solo produce ATP, la fotofosforilación cíclica. En los exámenes te pueden colocar lo siguiente. ¿Qué pasa si el fotosistema 2 no está presente? Al no estar presente, no se produce oxígeno, no aporta con electrones al fotosistema 1 y este tiene que realizar obligatoriamente fotofosforilación cíclica, producir ATPs, bien, únicamente reciclando sus electrones. ¿Qué pasa si la cadena transportadora de electrones tiene fallas? Por ejemplo, si no hay plastoquinona, por más que esté presente el fotosistema 2, no puede enviar los electrones al fotosistema 1, pero sí se va a producir oxígeno, ¿bien? Va a seguir realizando fotólisis del agua. Como el fotosistema 1 no recibe electrones del fotosistema 2, no tiene suficiente energía. Manda sus pocos electrones a la ferredoxina y ésta las recicla, las recupera, enviándolos al citocromo BF, el cual lo reenvía a la plastocinina y otra vez al fotosistema 1. ¿Bien? Entonces, chicos, te pueden colocar diversas condiciones en cuanto a la fase luminosa. Hay que saber qué es lo que hace cada una de las proteínas y cómo trabaja respecto a los electrones. Entonces, a manera de resumen, vamos con la siguiente diapositiva. Atentos por aquí. Bien, aquí me han colocado lo que hemos visto anteriormente, pero más simplificado. Como detalle, para que no se mareen un poco, esta proteína, bien, el fotosistema 2 que está aquí, es la misma que está acá. Solamente lo han separado por temas didácticos. Igual ocurre, esto que ven por aquí, este fotosistema 1, es el mismo que está por acá. Bien, no es que sean dos distintos, son lo mismo, por si acaso. Entonces, a nivel del fotosistema 2, llega la luz. ¿Qué ocurre? Fotólisis del agua. Se rompe la molécula de agua. Bien, se libera oxígeno, se liberan iones hidrógeno. Y vamos ya ganando, mejor dicho, le robamos electrones. Sigan la flecha roja. Estos electrones que presenta el fotosistema 2, recuerden que es lo mismo, los envía al fotosistema 1 a través de la cadena transportadora de electrones. Bien. Entonces, los electrones pasan a la plastoquinona, al complejo BF, a la plastocianina. Cuando los electrones pasaron por el complejo BF, permiten capturar más iones hidrógeno. Bien. Los electrones llegan al fotosistema 1 y recuerda que el fotosistema 1 cuando recibe la luz también produce sus propios electrones. Bien, vean que por la flecha rojita son dos, por el fotosistema 1 es solamente uno, produce menor cantidad, pero está siendo apoyado por el fotosistema 2. Siga en la flecha roja. Entonces, este fotosistema 1, como presenta una gran cantidad de electrones, al momento que se los envía a la ferredoxina, esta puede activar, aquí falta graficar, a una proteína conocida como la ferredoxina NAD-reductasa. Cuando esta proteína se activa, permite coger a un NAD oxidado y reducirlo, ¿bien? Para formar el NAD reducido, ¿ok? Entonces, eso es cuando trabajan los dos fotosistemas, cuando hay suficientes electrones. Pero ¿qué pasa cuando solamente está funcionando el fotosistema 1? Sigan la flecha azul. El fotosistema 1 recibe la energía, produce sus propios electrones, se los envía a la ferredoxina, pero no es suficiente para activar a la NAD-reductasa. Entonces la ferredoxina reenvía los electrones al citocromo BF, ¿bien? Para que éste pueda capturar iones hidrógeno.
luego el citocromo BF se los manda a la plastocianina y la plastocianina otra vez al fotosistema 1. Bien, un flujo cíclico de electrones, lo que nos lleva a esta imagen. Entonces, por aquí tenemos la no cíclica, bien, fotólisis del agua, captura por parte del citocromo, bien, formación de NAD reducido y finalmente estos iones hidrógeno que se han formado van a ayudar a formar ATP por fotofosforilación no cíclica. ¿Qué obtenemos? Gracias a la fotólisis del agua se libera oxígeno, bien. Gracias a la cantidad exagerada de electrones producimos NAD reducidos. Gracias a todos los iones hidrógeno capturados producimos ATP. Bien. Pero en la fotofosforilación cíclica, aquella donde solamente funciona el fotosistema 1, bien, este fotosistema 1 envía los electrones a la ferredoxina se los reenvía al citocromo BF, el cual captura iones hidrógeno, y el citocromo BF otra vez al fotosistema 1, bien, de esa manera, de forma cíclica. Entonces, ¿qué se produce? ¿Oxígeno? No, no hay fotosistema 2 activo. NAD reducidos tampoco, no hay suficiente energía para activar a la NAD reductasa. Únicamente produce ATPs. Bien, gracias a los iones hidrógeno que el citocromo ha capturado, estos iones hidrógeno cuando salen van a formar ATPs. Bien. Ok, chicos, ¿quedaría alguna duda, alguna consulta sobre la fase luminosa? ¿Algún punto que no se entienda? ¿Todo bien? Ok. Bien, entonces, producto de la fase luminosa, chicos, nos quedamos con los NAT reducidos, nos quedamos con el ATP. Bien, estas dos moléculas, como vimos anteriormente, van a ir a la fase oscura, al ciclo de Calvin. ¿Y dónde ocurre el ciclo de Calvin? Fíjate, ¿dónde se han formado NAT reducido y ATP? A nivel del estroma. Bien, ahí ocurre el ciclo de Calvin. Y lo tenemos por aquí, la llamada fase oscura, el ciclo de Calvin-Benson. Es lo más pequeño, por acá. Bien, para que se lleve a cabo el ciclo de Calvin es necesario la captura de CO2. Si no se logra capturar dióxido de carbono, no puede iniciar el ciclo de Calvin. Entonces, esta molécula tiene que estar presente para que inicie. Pero el CO2 no va a ser capturado de la nada, necesita una molécula que lo reciba. Ahí tenemos a la ribulosa 1,5 bifosfato. Bien, mucho cuidado, chicos. Esta ribulosa tiene que estar doblemente fosfatada en el carbono 1, en el carbono 5. Si la ribulosa solamente presenta un fosfato como la que está aquí abajo, no puede capturar CO2. Bien, entonces tenemos a la molécula que va a capturar CO2, tenemos al CO2, las moléculas no se juntan así por así, necesitan de una proteína conocida como una enzima que permita unir a ambas moléculas. A esta enzima en particular se le conoce con el nombre de la rubisco. ¿Bien? Pero también te pueden colocar el nombre completo de la rubisco. ¿Cuál es? Así como agregar un fosfato a algo es fosforilarlo, agregarle carbono a algo es carboxilarlo. ¿Qué hace la rubisco? ¿Cuál es su nombre completo? Se le conoce como la ribulosa 1,5 bifosfato o difosfato, que es lo mismo, carboxilasa. En otras palabras, viene a ser la enzima que carboxila, que le agrega un carbono a la ribulosa 1,5 bifosfato. Bien, no hay mucha ciencia en cuanto al nombre de esta enzima. Entonces, se requiere de estas tres moléculas para poder iniciar la fase oscura. Si una de ellas no está presente, el ciclo de Calvin no inicia. Si no tenemos ribulosa, por más rubisco, por más CO2, no hay quien capture, no hay quien reciba al dióxido de carbono. Si no hay rubisco, tenemos ribulosa, tenemos CO2, no se pueden juntar estas dos moléculas. Y si hay rubisco, hay ribulosa, pero no hay CO2, no tenemos ninguna molécula para fijar. Bien, tienen que estar las tres presentes. Ahora, pregunta chicos, bien, viendo la imagen. La ribulosa 1,5 bifosfato, ¿cuántos carbonos presenta? ¿Cuántos carbonos tiene? 5. 5. 5, correcto. Es una pentosa.
Bien. Profe, ¿dónde? No lo veo. Acá. Es una molécula, cuenta en sus carbonos, tiene 5. Bien, 5 carbonos. En el carbono 1 y en el carbono 5 está el fosfato. Entonces, es una molécula de 5 carbonos que va a recibir un sexto carbono. Al momento que se forma esta nueva molécula, bien, esta molécula de 6 carbonos es inestable y termina rompiéndose a la mitad. Bien, si tengo una molécula de 6 carbonos y se rompe a la mitad, me forma dos moléculas de 3 carbonos cada una. Bien, aquí entra por 2 y notamos que estas nuevas moléculas tienen 3 carbonos, nada más. Vamos a trabajar para un CO2. Luego regresamos al ejemplo, pero para los 6. Bien, una molécula de CO2 necesita de una molécula de ribulosa. Bien, entonces se juntaron, se volvió inestable y termina partiéndose a la mitad. La molécula que se acaba de formar se conoce como el fosfoglicerato o el 3-fosfoglicerato, también conocido como la PGA, fosfoglicerato. ¿Bien? Este fosfoglicerato va a pasar por una serie de conversiones hasta llegar a la forma del gliceraldehído 3-fosfato, ¿bien? O también conocido como el fosfogliceraldehído, ¿bien? De fosfoglicerato a fosfogliceraldehído, ¿bien? Fosfogliceraldehído, la PGAL. Esta molécula es muy importante dentro del ciclo de Calvin, porque la PGAL va a decidir hacia dónde va el carbono que he capturado por aquí. La cantidad de carbonos que se captura de CO2 es la misma cantidad que sale, bien, gracias a la PGAL. Si capturo 5, van a salir 5 carbonos por la vía de las pentosas. Si capturo 6, salen 6 carbonos por la vía de las hexosas. Si capturo, no sé, unos 10 para formar proteínas, salen los 10 carbonos por la vía de los aminoácidos. Capturo 7 para formar lípidos, salen esos 7 por la vía de los ácidos grasos, por la vía del alcohol lineal, la glicerina, y me forman los lípidos. La PGAL define hacia dónde van a ir esos carbonos. Bien, gracias al ciclo de Calvin, las plantas pueden convertir los carbonos inorgánicos del dióxido de carbono en cualquier carbono orgánico, de cualquiera de las moléculas orgánicas que ustedes conocen. Pero recuerden eso, la cantidad de carbonos que captura es la misma cantidad de carbonos que sale. Bien, ¿qué ocurre con el resto de carbonos? Simplemente como se trata de un ciclo, esos carbonos se recuperan. Bien, el resto de carbonos se utilizan para formar ribulosa 5-fosfato, pero recuerden que bajo la forma de ribulosa 5-fosfato no puede capturar CO2, tiene que estar doblemente fosfatada. Para poder fosfatar a esta ribulosa 5-fosfato, le quitamos el fósforo al ATP, se regresa a ADP y ahí tenemos a la ribulosa 1,5 bifosfato nuevamente. Bien, entonces chicos, vamos a repetir una vez más, pero en este caso ya para 6 carbonos, bien, para el ejemplo de la imagen. Entonces, queremos capturar 6 moléculas de CO2. ¿Qué hacemos? Cada una necesita una ribulosa 1,5 bifosfato. Son 6 carbonos que voy a capturar, son 6 moléculas de ribulosa. Estas 6 moléculas capturan al carbono, bien, y las 6 se vuelven inestables y se parten a la mitad. Entonces ya no voy a tener 6 moléculas de 6 carbonos, sino que voy a tener 12 moléculas de 3 carbonos cada uno. Estas 12 moléculas, bien, de fosfoglicerato, para volverse 12 moléculas de fosfogliceraldehído, lo primero que deben hacer es fosforilarse. Y para eso, las 12 moléculas gastan 12 ATPs. Luego, estas moléculas necesitan a los hidrógenos y para eso gastan 12 NAT reducidos, ¿bien? Liberando fosfatos en el proceso. De esa manera llega a formarse 12 moléculas de fosfogliceraldehído, ¿bien? He capturado 6 carbonos. Los 6 carbonos van a salir, en este caso, bajo la forma de una glucosa, ¿bien? Como son moléculas de 3 carbonos cada una, para 6 carbonos empleo 2 moléculas. ¿Cuántas me quedan? 10 moléculas. Esas 10 moléculas restantes de las 12, bien, voy a reutilizarlas para nuevamente formar ribulosa 1,5 bifosfato.
Son 10 moléculas de 3 carbonos cada uno. Hablamos de 30 carbonos. Bien. Con esos 30 carbonos tengo que formar cadenas de 5. ¿Cuántas moléculas formo? Aspa simple, 6. Bien. 10 moléculas de 3 carbonos me alcanzan para formar 6 moléculas de 5 carbonos cada una. Bien, se mantienen los 30 carbonos. Estas moléculas que se han formado vienen a ser ribosa 5-fosfato. Bajo la forma de un solo fosfato, no puede capturar CO2, entonces necesita fosfatarse nuevamente, fosforilarse, y para eso utiliza al ATP. Como son 6 moléculas, se gastan 6 ATPs y ahora sí, la ribosa se encuentra doblemente fosfatada, completando de esa manera el ciclo de Calvin-Benson. ¿Bien? Entonces, chicos, matemáticas simples. Para poder fijar 6 moléculas de CO2, ¿cuántos ATPs se requieren? Para poder procesar estos 6 CO2, ¿cuántos ATPs he gastado en todo el ciclo? 12 por aquí, 6 por acá, 18. 18. Correcto, 18 ATPs. ¿Y cuántos NAT reducidos he empleado? 12. 12, correcto. Más 12 NAT reducidos. Bien, quiere decir que para fijar una molécula de CO2 necesito lo que vienen a ser 3 ATPs y necesito 2 NAT reducidos. Bien. Entonces, chicos, esta formulita, si gustan, se lo graban, si no en el momento lo deducen, cuando recuerdan todo el ciclo de Calvin, pero yo prefiero que se lo graben, ¿bien? En el ciclo de Calvin, por cada molécula que se va a fijar por cada CO2, se gasta el triple de ATP y el 2 de los NAT reducidos. Te pueden colocar preguntas como, por ejemplo, queremos formar bien 3 pentosas. ¿Cuánto ATP necesitamos? Profe, 3 pentosas, ¿cuánto sería? Cada pentosa son 5 carbonos, 3 por 5 son 15 carbonos. Para fijar 15 carbonos, ¿cuánto ATP vas a gastar? 45. Nada más. ¿Cuántos NAT? 30. Bien. O te pueden colocar, también he visto este tipo de problemas, tenemos una solución donde tenemos 40 carbonos, bien, pero tenemos la presencia de lo que vienen a ser 80 ATPs y 80 NATs. Te indican cuál es el máximo de carbonos que se puede fijar. Entonces, profe, ¿qué hago? Fíjate cuál es el limitante, cuál se acaba primero. Por cada CO2 voy a gastar 3 veces ATP y 2 veces el NAT. ¿Cuál es el que se gasta más rápido? El ATP. Se requieren más ATPs, luego los NAT y finalmente el propio carbono. Entonces, 80 ATPs no me alcanzan para 40 carbonos. Bien, a lo mucho, si voy a gastar 3 ATPs por carbono, ¿para cuántos me alcanza 80? Matemática simple. Si gasto 3 ATPs por carbono, ¿cuánto? 26. 20. Correcto. 26. 26, así es. Con 26 carbonos, bien, para fijar 26 carbonos, voy a gastar un total de 3 por 6, 18, bien, 78 ATPs. ¿Y cuántos NAT? El doble, bien, 52. Entonces, NAT me va a sobrar, carbonos me va a sobrar, pero ATP es mi limitante. El máximo de carbonos que podría fijar sería 26, bien. Ese tipo de preguntas te pueden colocar en el examen y son preguntas muy sencillas, pero básicamente es para que pierdas tiempo. Muchos de los alumnos, muchos de los postulantes, mejor dicho, van a estar recordando todo el ciclo del carbono, pero tú directamente te vas con tu fórmula. Bien. Ahora, si te preguntan por la parte teórica, ten mucho cuidado. Los 3 iniciadores, estos que están encerrados en cuadrito rojo, bien, acuérdate que estos 3 forman al PGA, el fosfoglicerato. Bien, el fosfoglicerato tiene que convertirse en fosfogliceraldehído y el fosfogliceraldehído es el que decide hacia dónde va el carbono capturado. La misma cantidad de carbonos que han sido capturados es la misma cantidad de moléculas orgánicas que se van a formar. Bien, la misma cantidad de carbonos orgánicos, mejor dicho. Entonces, te pueden preguntar por uno o por otro, por teoría o directamente por temas matemáticos. Bien.
¿Alguien quedó con dudas, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. ¿Todo claro de manera general sobre la fotosíntesis? ¿Ninguna duda para pasar a respiración? ¿Podría volver a explicar la parte donde se hace la repartición de ATP y NADPH? ¿Acá? ¿A esto te refieres? En el ciclo, pero Donde se hace la repartición. Ok, bien. Entonces vamos por aquí. Cuando se captura el CO2 gracias a la ribulosa, recuerda que la molécula se parte a la mitad. Bien, de 6 carbonos que se forman, ahora van a ser 2 de 3 carbonos. Aquí se forma el fosfoglicerato. El fosfoglicerato tiene que convertirse en fosfogliceraldehído. Bien, entonces estamos trabajando con 6 moléculas de CO2. Fueron capturadas por 6 moléculas de ribulosa. Me han formado 12 moléculas de fosfoglicerato. Bien, se juntaron, se partieron. Listo. Cada una de estas moléculas primero tiene que fosfatarse, ganar un fosfato. Entonces, como son 12 moléculas, vamos a gastar 12 ATPs. Bien. Una vez que están fosfatadas, necesitan ganar hidrógenos. Y para los hidrógenos emplean al NAD reducido. Entonces, las 12 moléculas que se formaron por aquí van a gastar 12 NAD reducidos, los cuales regresan a la forma oxidada. Bien, y en este proceso liberan un fosfato, convirtiendo finalmente al fosfoglicerato en fosfogliceraldehído. Bien, hasta aquí ya he gastado 12 ATPs, he gastado 12 NADs. El fosfogliceraldehído, bien, va a eliminar los carbonos capturados, como capturó 6. Estos 6 carbonos los envía a cualquiera de las vías. Bien, estos carbonos, por ejemplo, van a formar una glucosa. Ahí ya gastaste tus 6 carbonos. El resto de carbonos que quedan, bien, recuerda que tenías 12 moléculas de 3 carbonos. En otras palabras, tenías 36 carbonos. Bien, como gastaste 6, te quedan 30 carbonos. Esos 30 carbonos vas a utilizarlos para formar ribulosa 5-fosfato. Bien, con 30 carbonos, ¿cuántas moléculas de 5 carbonos cada una puedo formar? Aspa simple, 6 moléculas de 5 carbonos. Ahí están los 30 carbonos. Estas 6 moléculas de ribulosa 5-fosfato no pueden capturar CO2, tienen que estar doblemente fosfatadas. Entonces, ¿qué hago? Utilizo al ATP para darles uno de los fosfatos a la ribulosa. Bien, como son 6 moléculas, voy a utilizar 6 ATPs, las cuales ya regresan a la molécula a la forma de bifosfato, doblemente fosfatada. Entonces, para poder procesar estos 6 carbonos, estas 6 moléculas de CO2, bien, ¿cuánto ATP he utilizado en todo el ciclo? 12 por aquí, 6 por acá, 18 ATPs. ¿Cuántos NAT he utilizado? Por aquí, 12 NAT. Bien, aspa simple, sexta todo, quiere decir que por cada molécula de CO2 voy a gastar 3 ATPs y voy a gastar 2 NAT reducidos. Bien, ¿qué es lo que se gasta más rápido? ATP, 3 veces. ¿Qué es lo segundo en gastarse? NAT reducidos, al doble. Y por último, el CO2. Entonces, cuando te coloquen problemas como el que te puse aquí arriba, ya te dan cierta cantidad de moléculas. Primero fíjate en el ATP, si te alcanza, si hay suficiente, porque es el que más rápido se agota. Bien, si tienes suficiente ATP, luego pasa al NAT reducido. Bien, que también es el segundo en agotarse. Y finalmente a los carbonos. Bien, si hay suficiente ATP, hay suficiente NAT, todos los carbonos se logran fijar. ¿Ok? Ahora, aprende en cuanto a la terminología. Bien, recuerda, las pentosas son de 5 carbonos, las hexosas son de 6, pero también te pueden colocar triosas de 3, tetraosas de 4, bien, heptosas de 7. Entonces tú con eso vas a calcular la cantidad de carbonos que necesitas capturar. Me piden una triosa, capturo 3 carbonos y esos 3 carbonos van a ser procesados. Para 3 carbonos, ¿cuántos ATPs necesito? Bien, para 3 carbonos serían el triple, 9 ATPs, y el triple por aquí, 6 NAT reducidos. Bien, ¿todo claro, chicos? ¿Alguna otra duda?
Fijo, te van a colocar o una de fotosíntesis o una de respiración, o quizás ambas. Bien, son preguntas fijas para el examen. Bien, vamos con la otra parte que viene a ser respiración celular. Bien. La respiración celular es un evento que ocurre dentro de las células, las cuales permiten formar lo que viene a ser una molécula energética conocida como ATP. Bien, para que se lleve a cabo el proceso de respiración celular, primero ocurre a nivel del citoplasma, sin necesidad de oxígeno. A eso se le conoce como la respiración anaeróbica, bien específicamente en el citosol, la parte líquida, no requiere oxígeno. ¿Y cómo se llama este proceso? Glucólisis. Bien, todas las células realizan glucólisis. Van a tomar a una molécula de glucosa, la parten a la mitad y forman piruvatos. Producto de eso vas a obtener directamente ya ATPs. Y luego, ¿qué hacemos? Luego podemos realizar la respiración aeróbica a nivel del mitocondrias, pero necesita oxígeno. Bien. Cuando una célula presenta mitocondrias, estas mitocondrias son como si fuese un motorcito, bien, es un pequeño motorcito, y para que todo motor funcione necesita su propio combustible. En el caso de los mitocondrias, para que puedan estar trabajando, ellos requieren la presencia de oxígeno como su combustible. Si una célula tiene mitocondrias, pero no tiene oxígeno, el mitocondria se apaga y no trabaja. Bien. Si una célula tiene oxígeno pero no tiene mitocondrias, como por ejemplo los glóbulos rojos, únicamente obtiene energía por glucólisis, ¿bien? Pero si una célula tiene el mitocondrias, está presente, y este mitocondrias está encendido porque hay presencia de oxígeno, a través del mitocondrias se procesa el ácido pirúvico o piruvato y se obtiene mayor cantidad de energía, más ATPs. ¿Bien? Entonces, estos dos procesos son los que permiten formar ATP. Profe, la fermentación no es parte de la respiración celular. La fermentación es un proceso que permite eliminar compuestos tóxicos que nosotros ganamos gracias a la glucólisis. Por fermentación no se produce ningún tipo de ATP, no se obtiene ninguna molécula energética. Bien, la fermentación se da cuando sobre todo no hay oxígeno. Cuando no hay oxígeno presente, el mitocondrias está apagado y las sustancias tóxicas que se producían por glucólisis, que el mitocondrias lo procesaba, ahora va a quedar como parte de la célula y la célula no puede tener a estas sustancias tóxicas. Entonces, ¿qué ocurre? Toma al piruvato para poder deshacerse de estos compuestos tóxicos, bien, que hoy en día vamos a conocer. Por fermentación, recuerden chicos, no se produce nada de energía. Bien, la energía se produce ya sea por glucólisis, la respiración anaeróbica sin oxígeno, o por el mitocondrias, la respiración aeróbica. Pero para que el mitocondrias funcione, tiene que tener oxígeno. Bien. De manera general, entonces, los procesos de respiración involucran la captura de lo que viene a ser un azúcar. Bien, aquí está la glucosa, suficiente oxígeno para encender en mitocondrias, moléculas de agua y debido a la ruptura, al procesamiento del azúcar, se libera CO2 como sustancia de desecho, se libera agua en exceso y obtenemos energía bajo la forma de ATP. Bien, esta es una fórmula general de lo que viene a ser la respiración celular. Entonces, vamos con la primera etapa. Vamos con la glucólisis. La glucólisis también se le conoce con el nombre de la vía de Enden-Meyerhof. Vamos a colocarlo así. Glucólisis o vía de Enden-Meyerhof. La glucólisis simplemente es romper, hacer lisis a una glucosa. Pregunta básica. ¿La glucosa cuántos carbonos presenta? 6. 6. 6, correcto. Bien. Aquí, chicos, vamos a hacer hincapié en la cantidad de carbonos. Bien. Entonces, por glucólisis rompemos la glucosa. Todo esto, si quieres, te lo grabas, no te van a preguntar. Lo que sí debes saber es que esta glucosa se rompe para formar dos piruvatos. Bien. Como rompemos una molécula de 6 carbonos a la mitad, se forman dos piruvatos de 3 carbonos cada uno. Bien. Producto de ese proceso, nosotros hemos ganado, bien, dos piruvatos, dos ATPs netos, ya ganamos energía, y dos NAT reducidos. Número uno, no confundas a los NAT reducidos por respiración, los NADH, con los NAT reducidos por fotosíntesis, los NADPH. Bien, no los confundas.
Número 2, estas moléculas, estos NAT reducidos, son tóxicos para las células. Y pregunta, chicos, ¿qué se hace con los tóxicos? Se los elimina. Bien, si tienes un tóxico en tu celular, bórralo. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar a estos NAT reducidos? ¿De qué manera la célula puede deshacerse de este tóxico que acaba de obtener por glucólisis? Bien, como por glucólisis formó piruvato, si hay presencia de un mitocondrias y a su vez el mitocondrias está encendido, hay oxígeno presente, los NAT reducidos pasan al sistema de lanzaderas y regresan a la forma oxidada, la cual no hace daño. Bien, pero si hay mitocondrias y está apagado, o sea, no hay oxígeno, o no hay directamente mitocondrias, estos NAT reducidos reaprovechan al piruvato, bien, por aquí es recapturado el piruvato, hacia las vías de fermentación. Tomamos al NAT reducido junto con el piruvato y reconvertimos a la forma de NAT oxidado. La célula no puede presentar NAT reducidos. Estos NAT resultan muy tóxicos en su interior, entonces de alguna manera tiene que eliminarlos. Si está presente en mitocondrias, sistema de lanzaderas. Si no hay mitocondrias o está apagado, por la fermentación. Bien, recuerda que por fermentación tú no obtienes ATPs, únicamente eliminas a estas sustancias tóxicas. Entonces, chicos, por aquí vamos a colocar nuestra primera fórmula de la clase, bueno, de la parte de respiración. Por glucólisis, por cada glucosa, bien que se procesa, yo obtengo 2 piruvatos, obtengo 2 ATPs y obtengo 2 NAT reducidos. Bien, esta va a ser tu primera formulita en la parte de respiración. Ahí está. Bien, ok. Antes de continuar el proceso, hablemos un poco de la fermentación. De qué manera la célula puede eliminar a los NAT reducidos cuando el mitocondrias no está trabajando o está ausente. Bien. En la fermentación existen dos maneras. La fermentación alcohólica, la cual es realizado por levaduras, ¿bien? Y la fermentación láctica, que la realizan la mayoría de organismos, incluyendo nosotros. Todo proceso inicia siempre con la glucólisis, ¿bien? Para que se te quede grabado. Por glucólisis, cuando rompes una molécula de glucosa, se forman 2 piruvatos, 2 ATPs y los 2 NAT reducidos, estos tóxicos. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Recapturamos al piruvato, lo vamos a reaprovechar. El piruvato entra por aquí y en la fermentación alcohólica ocurren dos procesos. Primero el piruvato forma acetaldehído y luego el acetaldehído forma el etanol. Pero justo en esta parte aprovecha a los NAT reducidos, le quita los hidrógenos gracias, como vas a formar alcohol, gracias al alcohol deshidrogenasa. Entonces el NAT reducido regresa a su forma oxidada y ya no hace daño. Producto de ello se libera etanol. Y esto, por ejemplo, lo has visto cuando las levaduras van a realizar procesos de fermentación. Profe, pero yo, por ejemplo, cuando hice los quequitos ahí en plena pandemia, aprendí a cocinar, yo usaba levadura para hacer mis quequitos, hacer mis panes, y no sabía para nada alcohol. ¿Por qué? Al momento que tú has preparado la masa, bien le has agregado harina, le has agregado agua, la vainilla, todo lo que quieras, al final le agregabas las levaduras, ¿correcto? Esta levadura lo dejabas reposando y notabas cómo la masa, que era chiquito, poco a poco se hinchaba. ¿Por qué? Las levaduras tienen presencia de mitocondrias, son hongos, bien, tienen sus mitocondrias. Y como lo has dejado ahí a la intemperie, simplemente con un trapito, hay oxígeno presente. Al haber oxígeno, las levaduras no tuvieron la necesidad de realizar fermentación alcohólica, sino que aprovecharon a sus mitocondrias y eliminaron el NAT, bien, a través del sistema de lanzaderas. Pero ¿qué pasa si coges a esta masita y lo colocas en un recipiente cerrado al vacío? El poco oxígeno que ha quedado capturado rápidamente se agota, ¿bien? Lo cual permite hinchar un poquito la masa porque se libera CO2. Pero luego, una vez que los mitocondrias se apagaron, las levaduras empiezan a realizar fermentación alcohólica.
Y más aún si los sometes a calor. Cuando tú metes las levaduras al horno, como el horno no está sellado herméticamente, aprovechan el oxígeno y la masa se hincha un poco más. Pero si el horno estuviese sellado al vacío, rápidamente consumen el oxígeno, el quequito se levanta un poco y luego se empieza a cargar de alcohol. Ese quequito ya no sería para una fiesta infantil, sino para una fiesta para adultos. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando se quiere fabricar cerveza. Van a coger lo que viene a ser la malta, van a coger se me fue el nombre del producto, creo que utilizan la cebada, bien, como azúcar básico, bien, como fuente de glucosa, van a agregar levaduras y el recipiente lo sellan al vacío. El poco oxígeno rápidamente se consume y luego de eso las levaduras, como siguen rompiendo glucosa, se siguen cargando de NAT reducidos, no les queda otra que eliminarlos, bien, por fermentación alcohólica. De esa manera se va alcoholizando todo ese compuesto. Bien. Nosotros, por otra parte, no realizamos fermentación alcohólica, pero podemos realizar fermentación láctica. Y todo empieza otra vez con la glucólisis. Bien, producto de la glucólisis, se rompe la molécula de glucosa. Formamos dos piruvatos, ganamos dos ATPs, pero también ganamos dos NAT tóxicos, dos NAT reducidos. Tenemos que eliminar a esos reducidos, a esos tóxicos. ¿Qué hacemos? Reutilizamos al piruvato. Entra por aquí. Bien. A partir del piruvato, yo voy a formar lactato. Y como es el lactato el que se forma, bien, para poder robar estos hidrógenos, ahora utilizo al lactato deshidrogenasa, el que deshidrogena, el que quita hidrógenos. Bien, en fermentación alcohólica, alcohol deshidrogenasa. En fermentación láctica, el lactato deshidrogenasa. De esa manera, los NAT reducidos regresan a su forma oxidada y ya no hacen daño. Profe, ¿yo he producido lactato en algún momento? Pues sí, varias veces. Por ejemplo, chicos, ¿alguna vez han hecho ejercicio así, digamos, de un día a otro? Profe, hoy día sí, bajo de peso como sea, o han ido al gimnasio por primera vez y han visto como en un ratito los músculos se ponen duritos, duritos, o simplemente han limpiado su casa y de tanto barrer, el brazo se les pone durito, durito. ¿Les ha pasado? Hay algunos Sí, jóvenes profesor. que al momento que van al gimnasio por primera vez y empiezan a hacer pesas, todo eso, ven como los brazos se ponen duritos y ya creen que se va a quedar así para siempre. Pregunta, ¿cuántos días estuvo tu brazo de esa forma? ¿Cuántos días tenías el vientre planito? Depende de la cantidad de ejercicio. Depende de la cantidad, yo te digo, 2 días a lo mucho. Y luego estaba flácido otra vez, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Profe, mire, está durito, profe, buen ejercicio. No, has hecho mal ejercicio. ¿Qué ha pasado? En un inicio, al momento que tus músculos han estado haciendo contracción muscular, gastan gran cantidad de ATP y como tú estás en el reposo, tus células están bien oxigenadas, tus mitocondrias están activos, pero poco a poco el nivel de oxígeno va cayendo y llega un punto en que los mitocondrias se apagan. Al no obtener energía por mitocondrias, ¿de qué manera obtienes únicamente energía? Por glucólisis. Por glucólisis tú sigues generando ATPs, ¿bien? Pero producto de eso te estás cargando de NAT reducidos. Entonces tus células empiezan rápidamente a reconvertir el piruvato para eliminar el NAT reducido y formar lactato. Ese lactato es el que se acumula a nivel muscular y le da esa textura dura, bien que al día siguiente te está doliendo y no te puedes mover. Pero el lactato, bien, luego finalmente llega a sangre, por aquí, de sangre llega al hígado y el lactato se recompone para formar glucosa, el cual nuevamente se libera en sangre y los músculos pueden aprovecharlo. A este pequeño ciclo se le conoce como el ciclo de Cori. Bien, entonces no has hecho un buen ejercicio, sino que no sabes oxigenarte correctamente. Por eso que rápidamente tus músculos se endurecen por la acumulación de lactato. Bien, también quizás hayas visto que algunas personas cuando van a hacer ejercicio a full, están con toda la energía del mundo y luego están como que se desmayan, quieren vomitar y lo que vas a escuchar claramente, se le bajó el azúcar. Profe, ¿por qué?
Por la producción a nivel de mitocondria se obtiene una gran cantidad de ATP, pero cuando se apaga, la única forma de obtenerlo es rompiendo azúcares y se rompen rápidamente. Por eso que los niveles de azúcar decaen y uno de los órganos que más necesita azúcar es el cerebro. Bien, entonces al haber pocos niveles de azúcar en sangre, el cerebro empieza a mandar señales, te empiezas a marear, quieres vomitar, la persona un poco más ya está viendo San Pedro y rápidamente le traen bebidas energizantes o bebidas azucaradas. Bien, si no tienes nada a la mano, directamente una gaseosa, una Coca-Cola para restituir otra vez los niveles de azúcar. Bien, entonces nosotros realizamos fermentación láctica. Eso que tú acumulas a nivel muscular viene a ser lactato por un mal ejercicio. ¿Preguntas? Profesor, disculpe una duda. ¿Y ha Dime. escuchado la dieta cetogénica, donde no se consumen Las, carbohidratos? sí, la que va a emplear, por ejemplo, proteínas o, bueno, en el mejor de los casos, lípidos. Esto que les estoy mostrando aquí, chicos, es una forma genérica de obtener energía. Bien, de por sí la célula, todas las vías se conectan. Nosotros normalmente obtenemos energía de las glucosas, que es la vía más rápida, de ahí nos cuesta un poco más obtenerlo de los lípidos, pero también se puede obtener de proteínas. Bien, eso no te van a preguntar a nivel de precio, solo te lo comento. Hay vías que con las proteínas pueden convertirlo en energía, las llamadas dietas ketogénicas, pero no es algo que recomiendo, sinceramente, si no estás bien nutrido, no estás bien asesorado, y mucho menos a tu edad. ¿Por qué? Las proteínas que nosotros tenemos, por ejemplo, profe, quiero ganar masa muscular, voy a consumir gran cantidad de proteínas. Ese exceso de proteínas que tú consumes, tus riñones lo van a eliminar. Las proteínas que tú consumes únicamente restituyen el músculo que ya tienes formado. Si yo como gran cantidad de proteínas, aparte que voy a empezar a oler mal porque genera mal olor en axilas, en los pies, mis riñones van a sufrir, ¿bien? Porque tienen que estar acompañados de ejercicio. El ejercicio y el tipo de ejercicio va a hacer que yo empiece a desarrollar fibras musculares. Si empiezo, por ejemplo, a cargar pesos, mis fibras musculares se hacen gruesas, ¿bien? Pero esos músculos no son rápidos. Si yo hago un maratón, me muero. En cambio, si yo empiezo a correr, a hacer atletismo, mis fibras musculares ganan contracciones rápidas, con lo cual rápidamente puedo desplazarme. Pero si quiero cargar peso, no va a soportar. Entonces, los músculos se adaptan al funcionamiento de la persona. Si yo como proteínas, tengo mi dieta rica en proteínas, como gran cantidad de proteínas, profe, todo el día. Si no hago ejercicio, los músculos no se desarrollan. Así de simple. Las proteínas lo eliminas por la orina y peor aún, si no consumes agua, tus riñones rápidamente se van a saturar y vas a tener problemas renales. ¿Bien? Profesor, ¿y si Entonces, alguien intenta hacer ambos? sí se puede y los músculos se van a adaptar, pero te va a tomar más tiempo. ¿Bien? Los músculos se adaptan. Y eso, por ejemplo, a veces puedes ver por ahí videos de competencias donde ves al fisicoculturista compitiendo contra un albañil. ¿Por qué el albañil siempre gana? Porque los músculos están adaptados a soportar ese tipo de presión. El fisicoculturista está adaptado a una máquina y básicamente la máquina hace todo el trabajo. Bien, ellos hacen repeticiones. Entonces, son distintos tipos de adaptaciones musculares. No confundir la masa muscular con lo que viene a ser la grasa. Bien, ustedes, por ejemplo, al momento que pierden grasa, rápidamente los músculos se notan porque están ahí. Ustedes tienen sus cuadritos musculares, solamente que encima hay una capa de grasa que no deja que se vea. Profe, ¿por qué a los fisicoculturistas se les marca más? Por el ejercicio que realizan. Hacen que las fibras se vuelvan más gruesas, nada más. Pero que tengan más fuerza o que hagan contracciones más rápidas, ya es otro asunto. Bien. Ok, chicos, regresemos al tema. Entonces, ahí tienen lo que viene a ser fermentación alcohólica, fermentación láctica. Bien. Entonces, eso ocurre cuando queremos eliminar los NAT y no está presente en mitocondrias. Pero si está presente en mitocondrias, los NAT reducidos van a pasar al sistema de lanzaderas. Bien. ¿Y qué ocurre con el piruvato? El mitocondrias va a aprovechar a este piruvato para generar mayor cantidad de energía. Y eso lo vamos a ver aquí. Bien. Entonces, un esquema general de la respiración aeróbica. Tenemos por este lado, todo iniciamos siempre con glucólisis, bien, producto de la ruptura de la glucosa para formar piruvatos, se formaron dos ATPs. Estos piruvatos, para poder trabajar a nivel del mitocondrias, tienen que convertirse en acetil. Recién ahí entran al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, el cual produce dos ATPs y también produce una serie de compuestos tóxicos. Vamos a encontrar NAT reducidos, vamos a encontrar FAT reducidos. Estos pasan a la cadena transportadora de electrones.
produciendo al final 32 o 34 ATPs. ¿Te das cuenta? Cuando el mitocondria está activo, produce 16, 17 veces más que lo que tú obtienes por glucólisis. Por eso que cuando el mitocondria se apaga, cuando has hecho mucho ejercicio, tus niveles de azúcar caen rápidamente porque tienen que eliminarse a una velocidad 17 veces superior, bien, para poder compensar la energía que se producía por las mitocondrias. Bien. Entonces, chicos, mucho cuidado cuando están formando lactato, reduzcan el ejercicio, oxigénense bien y eviten que sus niveles de azúcar decaigan, porque eso afecta directamente al cerebro. Bien, entonces veamos las etapas dentro del mitocondrias. Bien, la respiración aeróbica. Nosotros, por glucólisis, obtuvimos piruvatos. Recordar que los piruvatos vienen a ser moléculas que presentan 3 carbonos. Bien, cuando esta molécula presenta 3 carbonos, no puede ingresar al ciclo de Krebs, tiene que perder a un carbono. Si yo cuando le agregaba carbono a algo lo estaba carboxilando, al momento que le quito carbono a algo lo estoy descarboxilando. A esta etapa se le conoce como la descarboxilación del piruvato. Bien, entonces a estos 3 carbonos le quito un carbono y formo una molécula de 2 carbonos. A esta molécula se le conoce como acetil. Pero ojo, producto de la descarboxilación, mira lo que acabo de formar. NAT reducido, NAT tóxico. Bien, tengo que eliminarlo de alguna manera, pero eso es parte ya del mitocondria. Tu segunda fórmula. Entonces, por cada piruvato que yo voy a procesar, obtengo una molécula de acetil y a su vez gano un NAT reducido. Bien, ahí está. Por cada piruvato que yo voy a procesar, bien, obtengo un acetil y un NAT reducido. ¿Qué ocurre con este acetil? A este acetil se le une la coenzima A. Bien, la coenzima A simplemente toma de la mano al acetil, lo lleva al ciclo del ácido cítrico o también conocido como el ciclo de Krebs y lo deja ahí. Bien, lo llevó de la mano y se fue. Lo importante en estos ciclos, chicos, no es conocerse el nombre de todas las etapas. Al igual como vimos en el ciclo de Calvin, es importante conocer quién recibe al acetil, el oxalacetato, y qué se forma, el citrato. El isocitrato, el fumarato, todo eso, si quieres, te lo aprendes. Bien, no te van a preguntar. Incluso hay un rap para que puedas memorizarlo más fácilmente. Pero eso te va a servir ya a nivel de pregrado, a nivel de universidad. Para admisión, ¿quién lo recibe? El oxalacetato. ¿Y qué es lo que se forma? El citrato. El citrato pasa por una serie de conversiones y producto de eso, fíjate la cantidad de compuestos que se han formado. Por aquí se forman NAT reducidos. Por acá, más NAT reducidos. Por aquí, otro NAT reducido. También encontramos una nueva molécula tóxica, un FAT reducido. Bien, se forma un GTP, que es un equivalente a formar un ATP. Entonces, chicos, por cada molécula de acetil que ingresa al ciclo de Krebs, ¿cuántos NAT formo? Cuenten. Se forman 3 3. NAT, correcto, 3 NAT reducidos. ¿Cuántos FAT? Un FAT reducido y un GTP que es el equivalente a un ATP. Bien, y aquí tienes otro cuadrito de conversión. Entonces, primero, el piruvato lo primero que hace es perder un carbono, formar acetil y luego el acetil ingresa de la manito con la coenzima e ingresa al ciclo de Krebs. Producto de todo este proceso, el acetil va a formarme 3 NAT, un FAT y un ATP. Bien, entonces hasta ahí más me he cargado de sustancias tóxicas, NATs por aquí, FATs por aquí, que ATPs. A lo mucho, profe, he logrado obtener un ATP por un acetil. ¿Cómo se obtiene bastante energía? Procesando los NAT y procesando los FAT. Bien, todos estos NAT, todos estos FAT van a darme energía. ¿Gracias a qué? A la cadena transportadora de electrones, la fosforilación oxidativa. Bien, entonces, atentos por aquí. Dentro del mitocondrias, bien, hemos producido aquí en el paso 2, en el paso 3, hemos producido
NADs y hemos producido FATs. Estos NAD y estos FAT pasan a la cadena transportadora de electrones que se asemeja mucho a lo que viene a ser lo que vimos en fotosíntesis. Y vamos a trabajar de la misma manera. Aquí tenemos el espacio intermembrana, bien, la membrana mitocondrial, las crestas mitocondriales. Y aquí tenemos la matriz mitocondrial, bien, así como teníamos tilacoides y estromas, aquí tenemos bien la cresta mitocondrial y la matriz mitocondrial. ¿Y qué vamos a hacer con los dos? Comparar. Bien, entonces por aquí a la cresta mitocondrial, CM, y por aquí a la matriz mitocondrial. Voy a colocarlo como MZ. Bien, la matriz mitocondrial. ¿Qué vamos a comparar? Adivinen. Concentración de iones hidrógeno. ¿Otra vez, profe? Sí, otra vez. Concentración de iones hidrógeno. Bien, recuerda que en una etapa inicial las concentraciones son iguales, ni entran ni salen, no se mueven hacia ningún lado. Entonces, empezamos con el NAT. Vamos con el color verde. Bien, aquí llegan lo que vienen a ser los NAT reducidos y estos NAT van a ser capturados por la NAT reductasa, la cual lo regresa a la forma de NAT oxidado. Bien, ya no hace daño. Producto de eso, cuando se activa la NAT reductasa, bien, esta empieza a introducir iones hidrógeno hacia las crestas mitocondriales. Entonces, por aquí empieza a disminuir la concentración de iones hidrógeno, por aquí empieza a aumentar. Bien, tenemos un primer aumento gracias al NAT, una primera disminución gracias al NAT. La NAT reductasa a su vez activa al citocromo C, ¿bien? Y este citocromo C hace el mismo proceso, empieza a bombear iones hidrógeno al interior. Por aquí tenemos una segunda disminución de iones hidrógeno, por aquí tenemos un segundo aumento de iones hidrógeno, ¿bien? Segundo aumento gracias al NAT, segunda reducción gracias al NAT. El citocromo C a su vez activa al citocromo oxidasa, el cual nuevamente bombea iones hidrógeno. Una tercera reducción de iones hidrógeno por aquí, un tercer aumento de iones hidrógeno por aquí. Bien, tercer aumento gracias al NAT, tercera reducción gracias al NAT. Bien, el citocromo oxidasa por su parte también aprovecha iones hidrógeno y los junta con oxígeno para formar moléculas de agua. Bien, hay. Pero notamos que gracias al NAT se han activado tres bombas, tres proteínas que empiezan a capturar iones hidrógeno. Activó a la NAT reductasa, activó al citocromo C y al citocromo oxidasa. Bien, vamos con el FAT de color celeste. El FAT va a ser recibido por una proteína conocida como la ubiquinona, lo cual lo regresa a la forma de un FAT normal, que ya no hace daño. Bien, el FAT reducido a una forma de un FAT normal. La ubiquinona no bombea iones hidrógeno, pero con la energía que acabo de obtener, activa al citocromo C. Primera disminución gracias al FAT, primer aumento gracias al FAT. Bien, lo colocamos por aquí. Empieza a aumentar gracias al FAT, empieza a disminuir gracias al FAT. El citocromo C, como ha sido activado, activa al citocromo oxidasa gracias al FAT, el cual nuevamente empieza a bombear iones hidrógeno al interior de las crestas mitocondriales. Segundo aumento gracias al FAT, segunda disminución gracias al FAT. Y listo, se acabó. ¿Qué acabamos de generar? Diferencia de gradientes. La parte interna, la cresta mitocondrial, va a estar cargadito de iones hidrógeno, tiene una gran cantidad de iones hidrógeno, mientras que la parte externa va a presentar una poca cantidad de iones hidrógeno. ¿Qué ocurre cuando tenemos diferencia de gradientes? Los iones hidrógeno fluyen de la zona de alta concentración hacia la zona de baja concentración. Los iones hidrógeno van a salir a través de una proteína conocida como la ATPasa, ATP sintasa o ATP sintetasa. Al momento que los iones hidrógenos salen a través de esta proteína, le dan la energía suficiente para tomar a un adenosín de dos fosfatos y agregarle un tercer fosfato. En otras palabras, fosforilarlo para formar de esa manera ATP. Como todo este proceso depende de que el mitocondrias esté activo gracias al oxígeno,
A este proceso se le conoce como la fosforilación oxidativa. Bien, ahora, ¿cuánto ATP se produce gracias al NAT? Gracias al FAT. El NAT activa 3 puntos de bombeo. Nos produce un equivalente de 3 ATPs. Pregunta, chicos, por analogía, el FAT, ¿cuánto ATP nos va a generar? 2 ATP. 2 ATPs, correcto, profe. ¿Cómo? El NAT activa 3 puntos de bombeo de iones hidrógeno, bien, aquí, aquí y aquí, por eso nos equivale a 3 ATPs. En cambio, el FAT solamente activa dos flechitas, en el citocromo C y en el citocromo oxidasa, lo que equivale a 2 ATPs. Bien, esto va a ser la conversión gracias a la fosforilación oxidativa o también conocida como la cadena transportadora de electrones. Bien. Ok, chicos, hasta aquí. ¿Quedaría alguna pregunta sobre esto o sobre esta parte? ¿Algo que quede en duda? ¿Todo bien? Ok. ¿Todo bien? ¿Sí? Entonces, vamos a traer todos los cuadritos que hemos hecho a la siguiente imagen. Bien, vamos a hacer el balance energético por una glucosa. Entonces, espérenme un ratito. Vamos trayendo cuadro por cuadro. Primero, el cuadro de glucólisis. Bien, por aquí. Acá está. Vamos a colocarlo del mismo color que el cuadrito. Bien, de azul. Luego traemos el cuadrito de descarboxilación del piruvato. Por acá. Aquí está de color naranja. ¿Ya? Luego el cuadrito de ciclo de Krebs, que está de color verde. Por aquí. Y finalmente el cuadrito de la cadena transportadora de electrones, que está por acá. Bien, entonces nosotros hemos visto todos estos procesos el día de hoy. Vamos a entender cómo una célula procesa una glucosa. Bien, y para eso nuevamente necesito que me apoyen con el número de carbonos. Lo primero que va a ocurrir en toda célula viene a ser la glucólisis. Ah, me olvidaba. Te voy a marcar una línea punteada. Bien, esta línea indica lo que está por arriba ocurre en el citosol o citoplasma. Lo que está por debajo ocurre a nivel del mitocondrias. Bien, entonces en el citoplasma ocurre la glucólisis. Una glucosa, ¿cuántos carbonos tiene una glucosa? 6 carbonos. Correcto, 6 carbonos. Una glucosa se rompe por glucólisis y me forma 2 piruvatos. Bien, va a haber 2 piruvatos, 2 ATPs. Estos ya están ganaditos. Los encierro en cuadradito rojo. Y me forma 2 NAT reducidos, 2 NAT tóxicos. Bien, estos los coloco de color morado por aquí. Ok. La glucosa de 6 carbonos se acaba de convertir en 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno. Bien. Los NAT reducidos que se producen fuera del mitocondrias no van a la cadena transportadora de electrones, van al sistema de lanzaderas. Estos NAT pueden escoger la lanzadera de glicerol 3-fosfato y los dos NAT me van a dar 4 ATP. O pueden escoger la lanzadera de malato aspartato y me van a dar 6 ATPs. Profe, ¿de qué depende que escojan uno u otro? De maneras, para examen de admisión, depende de las condiciones de la pregunta. De manera natural, la célula decide. En las condiciones de la pregunta te pueden colocar, bien, dicha célula tiene bloqueado la lanzadera de malato aspartato. Entonces, obligatoriamente usas glicerol 3-fosfato. O cierto veneno o cierto gen alterado evita la formación o el uso de glicerol 3-fosfato. Entonces te queda malato aspartato, bien. O directamente te pueden colocar queremos formar el mínimo, la mínima cantidad de ATP. Si quiero el mínimo, utilizo glicerol 3-fosfato que me da 4 ATPs. Si quiere formar el máximo de ATPs, utilizo malato aspartato que me va a dar 6 ATPs. Bien, pero recuerden, son 4, son 6 por los 2. Si yo genero más de 2, simplemente una regla de 3 y lo igualo. Bien, entonces los NAT que se producen fuera del mitocondrias pasan al sistema de lanzaderas. Bien.
Los dos piruvatos de 3 carbonos se van a convertir en acetil. ¿Cuánto? Por cada piruvato, un acetil, un NAT. Son 2 piruvatos, van a formar 2 acetil y vamos a obtener 2 NAT. Pregunta, ¿cuántos carbonos tiene el acetil? 3 carbonos. El piruvato de Dos. 3, 2, correcto. El piruvato de 3 carbonos se descarboxila. Bien, de sus 3 carbonos pierde un carbono como CO2 y quedan 2. Bien, el acetil presenta 2 carbonos. Ahí. Ahora sí, bajo la forma de acetil puede ingresar al ciclo de Krebs. ¿Quién lo lleva? La coenzima A. Bien. ¿Quién lo recibe? El oxalacetato. ¿Qué cosa se forma? El citrato. Bien. Y pasa una serie de conversiones. Pero por cada acetil que entra al ciclo de Krebs, obtenemos 3 NAT, un FAT, un ATP. Son 2 acetil los que están ingresando. Entonces vamos a obtener 6 NAT, 2 FAT y ya 2 ATPs, el doble. Bien. 6 NAT, 2 FAT y 2 ATPs. Bien, recordando la conversión. Ok, hasta ahí nosotros ya hemos ganado 4 ATPs. Bien, tenemos 4 ATPs bien ganaditos. Por la otra parte, de acuerdo al sistema de lanzaderas, como mínimo 4, como máximo 6. Pero todavía tenemos NAT reducidos, FAT reducidos. Estos tóxicos tenemos que eliminarlos. Ellos se han producido dentro del mitocondrias. Al producirse dentro del mitocondrias van a lo que viene a ser la cadena transportadora de electrones, la fosforilación oxidativa. Por cada NAT me dan 3 ATPs. 2 NAT, gano 6. 6 NAT por 3, 18. Por cada FAT me dan 2 ATPs. Son 2 FAT, gano 4 ATPs. Pregunta, chicos. Dentro del mitocondrias, ¿cuántos ATPs he ganado por cadena transportadora de electrones? ¿Cuánto suma? 28. 28, correcto. Bien, he ganado 28 ATPs. Estos 28 ATPs, bien, si utilizamos la vía glicerol 3-fosfato, me daría 32. Si utilizamos los 28 más malato aspartato, me daría 34. Quiere decir que si sumamos todo el ATP, como mínimo 32 más 4, se obtendrían 36 ATPs. Y como máximo, gracias a malato aspartato, bien, 34 más 4, obtendríamos 38 ATPs. De esa manera, señores, se procesa una glucosa completamente. ¿Se logra entender el proceso, chicos? Bien, esto ha sido un resumen general. ¿Alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Todo claro. Ok, entonces yo pregunto. Si únicamente quiero convertir al acetil, bien, aquí, el acetil que entra al ciclo de Krebs, quiero convertir todo esto en ATP, ¿a cuánto equivaldría? Un acetil, ¿cuánto ATP me puede dar? Conviertan los NAT, conviertan los FAT, súmele el ATP extra. 12. 12 ATPs, correcto. Profe, ¿cómo? Los 3 NAT me dan 3 ATPs, aquí van 9. El FAT me da 2 ATPs, 9 más 2, 11, más el ATP, 12. Esto también quiero que se lo graben. Cada acetil me da un total de 12 ATPs. Profe, ¿para qué? En algunos problemas no te están dando glucosas, te están dando lípidos. Tenemos un lípido, bien, que te dicen cuya cadena de ácido graso presenta 10 carbonos. Profe, ¿qué hago con los lípidos? Usted no me ha enseñado a trabajar con lípidos, solamente con azúcares. Automáticamente convierte estos carbonos en acetil. Con 10 carbonos, ¿cuánto acetil puedo formar? 5. Correcto, profe, ¿cómo? Acuérdate que el acetil está formado por 2 carbonos, por eso te he molestado toda la clase con la cantidad de carbonos. Bien, el acetil está formado por 2 carbonos. Con 10 carbonos formo 5 acetil. Y con 5 acetil, ¿cuánto ATP obtengo? 60. Regla de 3, correcto, 60
ATPs. Y se te acabó todo el problema complejo. Bien. Algunos problemas nuevos están colocando ácidos grasos. Entonces, mucho cuidado porque a veces te pueden colocar una cadena, te pueden colocar dos cadenas o tres cadenas. Y te dicen, tengo un ácido graso de tres cadenas y cada cadena tiene 5 carbonos. Entonces, en total serían 15 carbonos. Y con los 15 carbonos lo trabajas. Profe, pero ¿qué hago cuando me dan un número inexacto? Por ejemplo, si tengo 7 carbonos, ¿cuántos acetil puedo formar? 3. 3. Profe, ¿el carbono que me sobra? No lo trabajas, se queda ahí. Formo 3 acetil y con 3 acetil, ¿cuánta energía obtengo? Por 12. 36. Correcto. Bien. Entonces, de esa manera, ustedes van a trabajar directamente si te dan lípidos. Bien. Te van a dar lípidos, te van a dar la cantidad de carbonos que tienen las colitas y sumen todas. Si es una sola cola, se acaba ahí. Si son dos o tres, sumen todos los carbonos y todo eso conviértalo automáticamente en acetil. Bien. Y ese acetil directamente te da 12 ATPs. Y se acabó el problema. Bien. Bien, chicos, entonces, si no queda duda sobre el balance energético, si se ha entendido la parte de respiración, vamos entonces con generalidades, bien, del aparato respiratorio o sistema respiratorio. Bien, entonces, hablemos sobre lo que viene a ser el intercambio de gases a nivel de plantas y animales. En el caso de las plantas, las estructuras que permiten el intercambio de gases son los estomas, a través del poro del estoma o también conocido como ostiolo. Bien, recuerden que los estomas son estructuras formadas por dos células conocidas como células guardianes o células oclusivas. Para los procesos fotosintéticos, la planta captura CO2 y libera oxígeno. Bien, para los procesos respiratorios, para utilizar en mitocondrias, la planta captura oxígeno y libera dióxido de carbono. Pero a través de los estomas, bien, aparte de liberar oxígeno, aparte de liberar CO2, a través de los estomas también se libera agua. Agua bajo la forma de vapor, lo cual permite activar el transporte en xilemo. Bien, todo lo que entra o sale por los estomas lo hace en forma gaseosa, en forma de vapor. En el caso de los animales, ellos van a respirar lo que vienen a ser gases, pero estos gases tienen que estar disueltos. Nosotros no podemos trabajar con gases en estado gaseoso, tienen que estar disueltos en líquido. En el caso, por ejemplo, de los insectos, tú vas a notar que a nivel del abdomen hay una serie de orificios y a estos orificios se les conoce como estigmas. Bien, este estigma está conectado con una estructura que se va ramificando, haciéndose cada vez más delgada. A esta estructura se le conoce como tráquea. Los insectos presentan respiración traqueal. Bien, a través de estas tráqueas que mantienen las membranas húmedas, los gases se diluyen y las células lo pueden intercambiar. En el caso de los anélidos, vamos a encontrar la respiración cutánea. A nivel de lo que viene a ser la epidermis, bien, la cutícula permanece húmeda para que los gases puedan disolverse y como hay vasitos sanguíneos que llegan muy superficiales, aquí realizan intercambio gaseoso sin ningún problema. Si ustedes han tenido lombrices en los jardines, habrán visto que las zonas donde se empoza el agua, donde se forman charcos, las lombrices rápidamente se dirigen ahí porque pueden respirar más cómodamente, bien, en las zonas húmedas. En los peces, en los anfibios, ni qué hablar, ni en la respiración a través de branquias, sean externas, sean internas, ocurre el mismo proceso. Son zonas donde los vasitos sanguíneos se hacen muy superficiales, llegan a superficie y los gases están disueltos en agua. Por eso pueden realizar intercambio gaseoso sin ningún problema. Igual ocurre con las branquias internas. A nivel de las branquias, cuando tú levantas el opérculo de un pez, esa escama gigante que tienen limitando la cabeza, vas a ver una serie de branquias bien rojizas. Ahí llegan los vasos sanguíneos, bien, y como el agua ya tiene la presencia de gases disueltos, lo intercambian sin ningún problema. ¿Alguna vez han tenido pececitos, chicos? ¿Cuánto tiempo les duró? ¿No más de 2 días? ¿Qué ocurre? A veces, cuando nosotros compramos pececitos en el mercado, esos pececitos de sol, lo llevamos a casa, lo ponemos en una tina con agua, una pecera improvisada, nosotros creemos que los peces respiran agua. No,
respiran gases disueltos en el agua. Entonces, cuando colocaste a tu pequeño pececito, había bastante oxígeno presente en el agua, pero poco a poco ese oxígeno va disminuyendo, se va acabando. Entonces, los peces sienten que ya no hay suficiente oxígeno en el agua. Vas a ver cómo tus pececitos previos a morir salen a superficie, abren la boca, capturan un poco de aire con un poco de agua. A esto se le conoce como boqueo, lo mezclan en la boca y lo envían hacia las branquias para tratar de oxigenar ese poco de agua. Bien, si ustedes van a criar peces, obligatorio colocarles esas bombitas de aire, las cuales liberan burbujas, y gracias a eso el agua se oxigena y los peces van a vivir tranquilos. Bien, van a respirar gases disueltos en agua. En el caso de los seres humanos ocurre lo mismo. Nosotros inhalamos gases a través de la nariz, bien, ingresa el aire a través de las narinas, que son los orificios, pasa a la cavidad nasal, va hacia la cavidad que se encuentra por detrás, conocida como la faringe, bien, aquí se conecta tanto la boca con la nariz, por eso que también podemos respirar por la boca. Bien, el aire baja por la laringe, donde se ubican las cuerdas bucales, pasa por la tráquea, que tú lo puedes tocar como aquí en la base del cuello, se divide en los bronquios se hacen más delgaditos, bien, voy a resaltar las partes, los bronquios se hacen más finos a nivel de los bronquiolos y finalmente llegan a los alveolos. La capa interna, donde llegan los gases en los alveolos, la membrana siempre permanece húmeda para que los gases se puedan disolver y de esa manera intercambiar fácilmente. Por ejemplo, las personas que han tenido COVID o las personas que desarrollan fibrosis pulmonar, bien, el COVID ataca y destruye justo a esas membranas. Entonces, por más gases que lleguen ahí, no pueden intercambiar por más alveolos que tengas. Todo esto que la persona no ha escupido sangre, no ha tosido sangre como lo hace, por ejemplo, una tuberculosis que sí destruye alveolos, sino que simplemente las membranas se destruyen. Al no estar húmedas, igual ocurre con la fibrosis, va recubriendo de fibras, los gases no intercambian. A estas personas se les da oxígeno puro para aprovechar los alveolos que todavía tienen membrana, puedan intercambiar fácilmente los gases y pueda, digamos, mantenerse oxigenado. Bien. Aquí llega el aire, bien, lo que permite que el oxígeno fluya hacia sangre y el CO2 se libere. Bien, aquí están llegando las células, los glóbulos rojos, bien, van a liberar dióxido de carbono y van a capturar oxígeno. Estos alveolos están rodeaditos de capilares, bien, por los cuales se van a transportar los eritrocitos. Ahora, la pregunta del millón. A los glóbulos rojos, ¿qué les gusta más? ¿El oxígeno o el dióxido de carbono? Oxígeno. El oxígeno, ¿seguros? Al revés, el dióxido. ¿Qué? Sí, profe. A los glóbulos rojos les gusta el dióxido de carbono. Por eso cuando van recorriendo el cuerpo, capturan todo el CO2 que puedan, ¿bien? Y dejan el oxígeno porque, en fin, les sobra, no lo quieren. Profe, entonces, si les gusta el CO2, ¿cómo es que en los pulmones lo liberan? ¿Cómo es que lo dejan ir? A nivel de pulmones ocurre una conversión del CO2, ¿bien? El dióxido de carbono puede viajar directamente en la hemoglobina como carbamino hemoglobina o puede estar disuelto en sangre como ion bicarbonato. Cuando los glóbulos rojos traen CO2 dentro de sí, el CO2 se mezcla con el agua y forma primero carbonato y luego el ion bicarbonato. Bajo la forma de ion bicarbonato, los glóbulos rojos ya no lo quieren. Lo liberan, el ion bicarbonato regresa a la forma de CO2 y sale del alveolo para que tú lo puedas exhalar. Toda esta conversión ocurre en un sentido u otro gracias a la anhidrasa carbónica. Y quiero que notes algo. Cuando el CO2 se convierte en ion bicarbonato, libera iones hidrógeno. Profe, ¿otra vez por aquí? Sí. Hemos trabajado toda la clase con iones hidrógeno y quiero que me contestes algo, cultura general, química básica. ¿Con qué nombre se le conoce al logaritmo de la inversa de la concentración de iones hidrógeno? ¿Qué nombre recibe el logaritmo de la inversa de la concentración de iones hidrógeno? ¿Con qué nombre químico lo conocemos? Esto se conoce como pH, pH. el correcto, el potencial de hidrógeno. Cuando hay bastantes iones hidrógeno,
el pH se vuelve ácido. Cuando hay pocos iones hidrógeno, el pH se vuelve básico. Bien. Entonces, cuando teníamos una zona de alta concentración de iones hidrógeno, bastantes iones hidrógeno, bien, pH ácido. Una zona de poca concentración de iones hidrógeno, pH básico. Acuérdate de esto, bien. La concentración de iones hidrógeno es pH. En algunas preguntas quizás te lo coloquen de esa manera. Por ejemplo, cuando vayas a trabajar aquí, a nivel de la fase luminosa. Te van a indicar que el pH en el tilacoides es ácido y el pH en el estroma es básico. ¿Qué te están diciendo? Que a nivel del tilacoides la concentración de iones hidrógeno es alta y a nivel del estroma la concentración de iones hidrógeno es bajo. Igual te lo pueden colocar aquí. A nivel de lo que viene a ser la fosforilación oxidativa, te pueden hablar de pH ácido, de pH básico. Mira lo que dice aquí: espacio intermembrana con bajo pH, matriz con pH alto. ¿Qué te están diciendo? Que a nivel de la matriz hay mayor concentración de iones hidrógeno, a nivel de la intermembrana, las crestas mitocondriales, hay menor concentración de iones hidrógeno. Bien, es otra forma de hacer referencia a la concentración de iones hidrógeno, el pH. Bien, entonces mucho cuidado. Ahora, ¿cómo es que los gases entran o salen de nuestro cuerpo? Se debe a la diferencia de concentración que hay entre la parte interna y la parte externa. Bien. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a respirar oxígeno, aquí está la parte interna, aquí está la parte externa, bien, el oxígeno de manera externa es muy abundante. Hablamos de un 20%, 21%, pero de manera interna el oxígeno escasea, es muy bajo. Es por eso que no tiene problemas para fluir. Pero, por ejemplo, si nos vamos a altura, los niveles de oxígeno disminuyen y llega a cierto punto donde ya no hay oxígeno. Ahí al contrario, si intentas respirar como ya no hay oxígeno, el oxígeno en lugar de entrar sale. Los alpinistas cuando sobrepasan los 7000 metros, si no me equivoco, ya van con lo que viene a ser máscaras de oxígeno porque no van a poder respirar del ambiente. Bien, lo mismo ocurre con el CO2. El CO2, por el contrario, dentro del cuerpo es muy concentrado, es muy alto, y fuera del cuerpo la concentración es muy baja, un 0,4%. Bien. Entonces nosotros liberamos CO2, sale de la parte interna a la parte externa sin ningún problema. Pero, por ejemplo, quizás has escuchado que algunas personas en un incendio no han muerto producto del fuego, sino que se ahogaron. Profe, ¿por qué se ahogaron? ¿Por qué simplemente no aguantaron la respiración? Llega un momento en que el CO2 se va cargando en los incendios que supera tu concentración dentro del cuerpo y al estar sobre él cada vez que respiras, en lugar de liberar CO2, este ingresa, va ingresando al cuerpo, con lo que la persona se sigue cargando de CO2 y colapsa, se desmaya. El CO2 es un gas muy volátil, por eso se recomienda que en un incendio tú te mantengas con la cabeza abajo para tratar de aprovechar más el oxígeno y puedas salir. Bien. Ahora, recuerda que el CO2 induce a un aumento del pH, induce a que el pH sanguíneo se vuelva ácido. Esta acidez lo detecta el bulbo raquídeo y manda rápidamente una señal a los pulmones para realizar intercambio gaseoso, para que tú hagas esto. Por eso que nosotros tenemos respiración automática. Cuando dormimos no nos ahogamos, bien, porque el bulbo raquídeo está midiendo el pH sanguíneo. Cada vez que se vuelve ácido, manda la señal a los pulmones para realizar intercambio gaseoso. ¿Y ese intercambio gaseoso cómo se realiza? Aquí. Los pulmones, bien que están dentro de la caja torácica, van a depender de una membrana que se encuentra por debajo, conocido como diafragma. Este diafragma está unido bien por una serie de músculos y fibras bien hacia los laterales, y cuando los músculos contraen, cuando los músculos jalan, cuando se da la contracción del diafragma, este desciende, haciendo que los pulmones ganen más aire. Tú puedes hacer esto, la inspiración. Bien. Y cuando los músculos se relajan, el diafragma regresa a su sitio para que puedas liberar el aire. Ahora, los pulmones no se quedan sin aire. Aproximadamente un 20% bien permanece dentro de los pulmones para que mantenga la forma.
Pero nosotros, gracias a, por ejemplo, al estornudo, bien, el diafragma se empieza a cargar, los músculos se contraen con fuerza, desciende bastante y luego se suelta de golpe. Eso permite liberar mayor cantidad de aire, bien, a una velocidad muy alta, y el golpe del diafragma es tan fuerte que incluso puede romper costillas. Tengan mucho cuidado cuando intentan hacerse los graciosos estornudando, sobre todo los varones, bien. El golpe puede ser muy fuerte, rompiendo costillas y también dañando la parte timpánica. Otro proceso ya para finalizar, chicos, que también ocurre a nivel de los pulmones es el llamado hipo. ¿Por qué se da? Bien. Sí, pH alto es pH ácido. Bien. pH bajo es un pH alto, pH 14 es básico. pH bajo es ácido. Bien. La escala de pH va del 1 al 14. Cuando tienes un pH 14 es un pH básico. Cuando tienes un pH 1 es un pH ácido. La gaseosa, por ejemplo, está entre el 2 y el 3. Los ácidos estomacales están a nivel 2. El ácido de batería está en nivel 1. Bien. El agua normal está en un pH 7, un pH neutro. Bien. Ok. Entonces, ya para finalizar, chicos, como les decía, el tema del hipo es cuando el diafragma está regresando y choca con la base de los pulmones, porque todavía hay aire. Entonces, ¿qué hacemos para que se coordine el diafragma y los pulmones? Bien, ustedes conocen métodos caseros para que se te pase el hipo. Aguantar la respiración, tomar agua o un susto, porque todo eso detiene, bien, el movimiento pulmonar. Permite que el diafragma se equipare con los pulmones y de esa manera puedan subir, puedan bajar. Bien. Ok. Entonces, chicos, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Muy agradecido con todos ustedes. Bien. En pantalla estoy colocando las claves correspondientes a esta semana. De igual forma, se los copio en la barra de chat para que lo tengan presente. Bien. Cualquier duda, cualquier consulta, recuerda que tienen una plataforma de consultas en la tarde. Igual nos vemos la siguiente semana. Bien. Cuídense bastante, estoy un montón. Chao, chao. Adiós, profesor. Muchas gracias. Cuídense, chicos.